Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Guaraní, su programa de la tarde en la Universidad Central. Soy Johan Infante y los estaré acompañando en el transcurso de este programa. Hoy les tengo preparado un programa acerca de la economía en Latinoamérica, enfocándonos un poco en Paraguay. Y para esto tengo tres invitados de la Universidad Central que han profundizado dentro de ese tema. Entonces quisiera darle la bienvenida a Laura, a Nicole y a Wanderley. Hola, muchas gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por invitarnos a este programa. Creo que es muy interesante ampliar la información, ya que estamos en tiempos de pandemia. Y hablando de pandemia, Wanderley, me gustaría dar una pequeña introducción acerca de esto y cómo ha afectado la pandemia dentro de América Latina y su economía, ya que pues con el COVID-19, para el cual ninguno estaba preparado, se ha saldado con una caída del 8.1% del Producto Interno Bruto en América Latina, superando el impacto de la crisis en la Unión Europea y pues de otras economías emergentes. Pero pues, como nosotros sabemos, como colombianos, como latinoamericanos, sabemos que la economía latinoamericana ya mostraba importantes debilidades antes del inicio de esta emergencia sanitaria. Y hablando del COVID-19 y entrando en materia respecto a esto, quisiera que nos contaran acerca un poco de la situación del país frente al COVID-19. Nicole, infórmanos. Claro, pues la situación ha empeorado bastante en comparación con los inicios de la pandemia en el país, ya que se destacaron por llevar una cuarentena estricta y tener muy pocos casos y muertes por el COVID. Sin embargo, pues esto dio pie para que el gobierno se confiara y no creara un plan para futuro. Y esto llevó a que actualmente se encuentre el 100% de las camas de hospitales ocupadas y que aún el sistema de salud no cuente ni con insumos suficientes, ni medicamentos, ni equipos, por lo que no están preparados frente a esta nueva realidad. Hay que recordar que la población del país no supera los 7 millones, hay 192.599 casos y 3.695 fallecidos, y el proceso de vacunación se está llevando a cabo muy lentamente debido a que hubo un atraso en adquirir las vacunas y todavía faltan, pese a la donación que realizó Chile, Emiratos Árabes y Rusia. Este factor claramente ha causado una crisis en la red sanitaria y a nivel político, ya que la ciudadanía se cuestiona el manejo que ha tenido el gobierno y del presidente Mario Abdo Benítez frente a la pandemia, debido también a los casos de corrupción por parte de las altas autoridades del gobierno y a la insuficiente inversión en el sector de la salud. Esto se ha expresado mediante protestas que se llevaron a cabo las semanas pasadas en Asunción, donde los ciudadanos piden un juicio político contra el presidente y también reclaman que no hay ayuda por parte del Estado frente a las pérdidas económicas generadas por la pandemia, pero que en cambio sí han aumentado los bienes y servicios y el combustible. Y además exigen que no haya un retorno a la presencialidad en medio de esta nueva ola de contagios. Bueno, Nicole, lo que usted nos cuenta nos pone en una situación de reacción social muy fuerte e interesante. Y el tema, por ejemplo, de las pérdidas económicas y el aumento de bienes y servicios nos llevan a un marco donde podemos abordar un tema, por ejemplo, el tema de la economía, cómo se encuentra la economía dentro del país, sus ingresos, sus cambios. Entonces, Laura, ¿le gustaría contarnos cómo es todo este tema, todo este discurso? Claro, empezando porque la economía en Paraguay actualmente tiene peso en los sectores ganaderos, comerciales y de servicios. Productos como la soya, el alimento para ganado y el algodón son las principales fuentes de exportación. Estos productos con los precios internacionales fortalecieron la economía y contribuyeron al desarrollo de esta. Paraguay viene saliendo de una deuda financiera externa e interna que partió aproximadamente de los 80. Con el paso de los años fue saliendo de esta deuda y empezó una transformación económica y un crecimiento en esta última década. Ahora cuenta con un sistema financiero sólido, nuevas políticas y, según diversos estudios, la pobreza disminuye con el paso de los años, además de contar con una economía con inclusión social. Esto hasta el 2019, ya que el crecimiento se estancó. Con la pandemia ha aumentado la tasa de desempleo, sin embargo el gobierno afirma que se le está brindando ayuda a las personas que se han visto afectadas en la parte laboral, económica y las que no pueden cubrir los gastos básicos familiares. Es importantísimo esa comparación que usted hace respecto a lo que pasaba antes de la cuarentena y después de la cuarentena, porque hasta donde podemos ver, antes del 2019 todo iba bien popa, y ya después con la pandemia, pues se vio muy afectado. Lo laboral y lo económico me parece que tienen un lazo muy directo con el tema del desempleo, pero antes que eso quisiera hablar del tema pues, del precio del dólar, de la moneda que se maneja en Paraguay. Wanderley, por favor, cuéntenos, explíquenos. Claro, Johan, les cuento. En Paraguay manejan un tipo de moneda llamado guaraní o guaraní paraguayo.
así como el nombre de este programa. Esta moneda circula en el país desde el año 1943, ya que antes las monedas utilizadas eran algunas españolas como el peso, el real o el cuartillo, además que eran acuñadas en oro o plata. Esto fue debido a que el país en esos años tenía dificultades para acuñar sus propias monedas y recurrieron a utilizar monedas de otros países. Como dato curioso, el guaraní ostenta el récord de ser una de las monedas más antiguas de América Latina. Actualmente, el país cuenta con dos tipos de monedas en circulación, las que son de 500 y las de 1000 guaraníes, a diferencia del peso colombiano, que maneja 5 valores de monedas diferentes. En Paraguay, actualmente un dólar estadounidense equivale a 6.536 guaraní, a diferencia de años atrás, en el 2019, que mostraba un valor más elevado, de 6.551 guaraníes. Pasando esto a pesos colombianos, equivaldría a 3.554 pesos. Bueno, el precio del dólar realmente no es que varíe mucho en Paraguay a Colombia, en un contexto colombiano, pero sí me abre a pensar y a detallar el tema del salario mínimo legal vigente y pues los alcances que este tiene. Laura, ¿podría contarnos acerca de esto y los cambios que ha tenido a lo largo de los años? Les cuento, el salario mínimo legal vigente de Paraguay es de 2.192.839 guaraníes, lo que en Colombia serían 1.194.450 pesos, lo que alcanza para gastos básicos familiares y de vivienda. Sinceramente no alcanza para mucho, entonces afecta al bolsillo del paraguayo. Los trabajos que no paguen esto como mínimo serán castigados por la ley. Además está estipulado el pago jornal mínimo con 84.340 guaraníes por día. Esto para el sector privado con actividades que no están bien definidas. Para entender la evolución del salario mínimo en Paraguay, comparemos la cantidad de algunos años en pesos colombianos, partiendo desde el 2010 con 1.507.484 guaraníes, comparado con Colombia, que equivale a 826.570 pesos, en 2014 con 1.824.055 guaraníes, lo que equivale a 1.148 pesos colombianos. Y como lo mencioné anteriormente, desde julio del 2019 y hasta ahora el salario mínimo está congelado. Teniendo en cuenta la situación por el COVID-19, el gobierno paraguayo decidió congelar el salario mínimo vigente y los precios de la canasta familiar, así siendo 2 años consecutivos en los que permanece esta situación. Se justifica con la pérdida de ingresos que han venido presentando las familias paraguayas más vulnerables. A pesar de que el salario está congelado, es el sexto más alto de Latinoamérica. Sí podemos ver una gran diferencia del salario mínimo legal en Paraguay y el salario mínimo legal en Colombia, ya que en Colombia el salario mínimo está en 908.526 pesos y en Paraguay, pues en la conversión, con la conversión a pesos está en 1.158.340. Es una cifra considerable, una brecha considerable, pero me da curiosidad. ¿Y qué tanto esto alcanza para la canasta familiar, para esos costos básicos, Wanderley? Pues Johan, les cuento que sinceramente no alcanza para mucho. En Paraguay, según la CEDESCO, la Secretaría de Defensa del Consumidor, en una familia de 4 personas con ingresos de clase media, el costo de la canasta familiar, que cuenta con 60 artículos considerados de primera necesidad, tendría un costo de 725.098 guaraníes, que en pesos colombianos sería un aproximado de 393.280 pesos colombianos. Una comparación que podemos hacer es tomando 2 artículos de la canasta familiar paraguaya y esos mismos 2 artículos de la canasta familiar colombiana y comparar sus precios. En Paraguay, 1 litro de leche vale aproximadamente 2.750 pesos. Este mismo litro de leche aproximadamente en Colombia vale 2.600 pesos. Lo mismo pasa con una docena de huevos, que en Paraguay vale 5.610 pesos y en Colombia vale 5.200 pesos. Esto demuestra que aunque en Paraguay y Colombia manejan un costo de canasta familiar muy parecido, su costo de vida en general es muy diferente. Y lo que usted acaba de plantear sí me lleva a aterrizar el tema del nivel de desempleo en Paraguay, esta comparación, ya que, pues, como todos sabemos, ¿no? La pandemia fue lapidaria con el mercado laboral, tanto en Paraguay como en todo lado. Incluso Colombia está entre uno de los países más afectados en la economía a nivel mundial por el tema del COVID-19.
Pero pues en Paraguay, conforme a un análisis elaborado por el especialista de empleos y director de empleos de la Asociación Nacional, Enrique López Arce, aseguró pues que Paraguay cerró en el 2020 con el peor periodo de los últimos 30 años. Y otro indicador para analizar como todo el tema del desempleo en el mismo 2020 es el último informe del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con datos cruzados con el Instituto de Previsión Social, que reveló que se generaron solo 10.193 empleos. Y este dato pues representa probablemente el peor número de los últimos años. Y podemos decir que esto es el resultado claramente de la fase cero de la cuarentena, que afectó aproximadamente el 75% de toda nuestra fuerza de trabajo. Con esto ya nombrado, con este pequeño contexto que acabo de dar, el tema de que los generadores de empleo son las empresas, son estos locales, quisiera que Nicole nos contara acerca de la situación y los conflictos internos de la economía con el marco del COVID-19. Bueno, pues como mencioné anteriormente, desde el principio de la pandemia, hubo casos donde los dueños de restaurantes, vendedores ambulantes y comerciantes se vieron afectados gracias a la cuarentena estricta y al cese de actividades. Ya más adelante, los trabajadores también fueron perjudicados por el cese parcial o definitivo de sus empresas, pero el gobierno creó estrategias para mitigar el impacto de la pandemia, ofreciendo ayudas a estas empresas afectadas únicamente por el COVID. Y pues esto produjo que el país cerrara el año con la menor caída del Producto Interno Bruto, siendo menor al 4% en comparación con otros países de la región. Gracias también a resultados positivos en los sectores de ganadería, construcción y agricultura. Sin embargo, no todo es tan bueno, ya que por el lado de los trabajadores, a pesar de que tuvieron ayuda al no exigirles la obligación de pagar indemnización, se presentó un gran aumento en despidos. Y ya por otro lado, sectores como el turístico, restaurantes, hoteles, comercio, transporte y ropa sufrieron graves daños, al igual que negocios y empresas pequeñas, al tener una clara disminución en ventas debido al confinamiento estricto desde el inicio de la pandemia, lo cual provocó que tuvieran que afrontar grandes desafíos. Ya con el panorama que se tiene actualmente, el Ministerio de Hacienda afirmó que el futuro se ve complejo e incierto, pero que se tiene como objetivo lograr una recuperación económica que sea sostenida e incluyente. Sin embargo, la situación para los ciudadanos se ve bastante difícil debido al aumento de costos y a la gran cantidad de desempleos. Bueno, realmente la conversación que hemos tenido acerca del desempleo, acerca de las afectaciones al marco económico de Paraguay, ha sido muy exacta, ha sido muy interesante. Sin embargo, se nos acabó el tiempo. Quisiera agradecer a nuestros invitados Laura, Wanderley y Nicole por haber sido partícipes de este podcast. Fue un gusto estar en este espacio. Un gusto aprender más sobre Paraguay. Muchas gracias por invitarnos, Johan. Fue un gusto compartir con ustedes. El gusto es mío, muchas gracias por venir y ser partícipes de esto. No olviden seguir nuestras redes sociales, me despido y espero poder tener otra oportunidad para seguir conversando acerca de Paraguay con nuestros 3 invitados. Muchas gracias por escucharnos, veremos en un próximo programa y los dejo con esta canción. Hasta luego.